Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Hoy nos encontramos con este Evangelio, el Evangelio de San Lucas, que no por casualidad es considerado el Evangelio de la misericordia de Dios. Encontramos estas parábolas a mitad del Evangelio de Lucas. Son 3 parábolas, pero hoy nos presentan las 2 primeras: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, que conforman este grupo de parábolas que habla de la misericordia. El contexto en que surgen estas parábolas nos presenta la figura de los publicanos y pecadores por un lado, y por el otro lado están los escribas y fariseos. Nos dice a nosotros que estos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, y Jesús compartía con ellos. Por otro lado, los fariseos y los escribas, que se consideran puros, santos, murmuraban, hablando del Señor como también de los pecadores, el desprecio hacia los publicanos y pecadores. Actitudes que nosotros podemos mirar. ¿Y nosotros dónde estamos ante la realidad del pecado, tanto propio como de los demás? Nos consideramos que a pesar de todo, a pesar de nuestra fragilidad humana,
¿Buscamos acercarnos al Señor? Estos publicanos reconocían sus pecados, pero no por eso se alejaban del Señor, sino que buscaban estar con Él. Por otro lado, los escribas y fariseos que se consideraban sin pecado, pero en el fondo murmuran, se sienten juez de los otros. Es una tendencia fuerte también que nosotros tenemos. A veces queremos sentirnos juez de los demás. Y en este contexto es donde surge estas parábolas de la misericordia de Dios. Habla de la alegría que se produce cuando un pecador se convierte. Hay una búsqueda incesante de parte de Dios, representado tanto en el pastor como en la mujer que busca la moneda. Dios está en nuestra búsqueda constantemente. Por eso no podemos decir que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios está en la búsqueda. Pero muchas veces somos nosotros los que no nos dejamos encontrar por el Señor. Buscamos evitar escucharle a Él. E incluso cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando encontramos algo que no nos gusta, salteamos la página y solamente leemos lo que nos conviene o a lo que a nosotros nos gusta. Decía un predicador que muchas veces no nos sanamos nosotros porque no queremos. Por eso en muchas ocasiones del Evangelio, en las sanaciones, en las curaciones que hace el Señor, siempre pregunta, ¿qué quieres? Y lo que responde en la sanación, el Señor les concede. Pero muchos se aferran en su enfermedad, en su situación, porque le encanta vivir siendo víctima, porque quiere que la gente se acerque, le ayude, le hable, le dé consuelo, y se ha acostumbrado como una especie de calmante, pero no se esfuerza en salir de su situación. Pero no por eso el Señor le abandona, siempre está en la búsqueda. Pero cuando sí se logra una conversión o se asume la palabra de Dios, se produce una gran alegría en el cielo y el Señor se llena de complacencia. ¿Somos nosotros motivo de complacencia para Dios? ¿Buscamos nosotros entrar en este proceso de conversión? Hay actitudes que atentan contra la misericordia de Dios. La primera es cuando nos creemos perfectos o no necesitados del perdón y la misericordia de Dios, así como los fariseos, o así como presenta San Pablo en la primera lectura, porque se confía en sus prácticas o en el cumplimiento de la ley, o en ciertas prácticas rituales, prácticas de la tradición, y que con eso ya se siente completo delante de Dios. Pero incluso San Pablo decía,
Si vamos a ir por eso, yo también tengo o puedo decir que merezco, porque se considera que ha hecho bien las cosas. Pero él dice, nada de eso tiene valor, sino que al conocer a Cristo, es ahí donde está la ganancia. Y esto produce en él la conversión, un cambio radical en su vida. Por tanto, la primera actitud que atenta contra la misericordia de Dios es que nosotros, por nuestras obras o por las prácticas que realizamos, creemos que estamos bien ante Dios. La otra que atenta contra la misericordia es cuando dudamos de la misericordia de Dios o cuando decimos que nuestro pecado es demasiado y que Dios jamás nos perdonará. Y por tanto se deja llevar por una vida de pecado, porque no tengo salida, porque Dios no me va a perdonar. Es atentar contra Dios que busca constantemente, así como este pastor que busca la oveja perdida. Es negar el amor de Dios hacia nosotros. La otra que atenta contra la misericordia de Dios es cuando depositamos una confianza excesiva en la misericordia y en la bondad de Dios. Dios es tan bueno, Dios perdona todo, por tanto, Él me va a perdonar, pero yo no hago el esfuerzo de salir de mi situación de pecado, porque Dios es misericordioso. Es como una especie de anestesia, que ya no somos capaces de reconocer que estamos mal, la pérdida de conciencia del pecado, porque Dios perdona todo. ¿Cómo nos encontramos nosotros delante de la misericordia de Dios? ¿En cuál de estos tres podemos estar? La conversión, les decía, es un proceso. Reconocernos necesitados de la misericordia de Dios ante aquellos que se consideran sin pecado, perfecto, puro, santo. Nosotros debemos de considerarnos frágiles, pecadores y necesitados de Dios. Y en esto consiste la vida penitencial, vivir reconociendo que necesitamos de la gracia, de la misericordia de Dios. Por otro lado, reconocer también que Dios está siempre ahí buscándonos y que depende de nosotros también el hacernos encontrar. Presenta el Evangelio 1 de 100 y este pastor deja las 99 para buscar a este uno. Pero si aplicamos en nuestra realidad, capaz sea al revés. 100 de 1. Somos más los perdidos ante que aquellos que se esfuerzan en vivir una vida en santidad, reconociendo la gracia y la misericordia de Dios y que realmente busca llevar una vida de santidad. Por eso hoy el Señor nos llama a reconocer que Él está buscándonos, a mí y a ti,
quiere llevarnos sobre sus hombros, porque sabe que capaz nosotros somos débiles y que si dependiera de nuestra fuerza y nuestra voluntad, sería casi imposible salir de nuestra situación de pecado. Solamente Él, llevándonos sobre sus hombros, podemos nosotros alcanzar la verdadera conversión y producir una gran alegría en el cielo, ya anticipadamente, hasta cuando llegue nuestro momento, y gozar también nosotros de la alegría de Dios nuestro Padre, que nos recibe en el banquete celestial. Amén.